señoros. Hola, buenas. A Daniela y Solina, buenas. Hola, buenas. También está Francisco José Novo. Un saludo. Boa noite, desde Lugo, Galicia. Hola, buenas. Saludes, señoros. ¿Quién hace caso a esos tarados? O sea, ¿por qué impedir? Que ser. Guau. Esto casi lo hacemos como lo de la máquina, lo como ahora. Estamos aquí después de haber hecho otra cosa, ¿no? Y la metalúrgica es eso, ¿no? Esa es industria, tienes razón ahí, Bruno. Es una labor muy de proletario, ¿no? Es el proletario total en eso. Electricidad, metales y coger pesos, pero también tratar con piezas de precisión. Es decir, ahí lo tienes, pues, gran parte de la modernidad, entendida desde la revolución industrial. Yo escuché una cosa muy linda el otro día, bueno, linda no, interesante, ¿no? De que hablaba de Marx y hablaba del coste, de que eso lo quería hablar sobre todo con Alberto, que es más crítico con el marxismo en general, que hablaba de esto de que cómo el coste entre el producto, lo que vale el producto y lo que cuesta producirlo, la diferencia, que no lo juzga ni como algo bueno ni malo, o sea, sino como algo que existe, o sea, no vamos a decir que eso sea, pero que a medida que eso se amplía, o sea, que la diferencia entre el valor del producto y lo que gana el que lo produce, se crean burbujas y crisis. Y con el fenómeno ocurre que se está ampliando, según esta teoría marxista, ¿no? Se está ampliando, digamos, esa diferencia entre lo que vale el producto y lo que cuesta producirlo. No, eso depende de los recursos. O sea, si los recursos son infinitos e ilimitados, la cosa cambia. Lo que pasa es que aquí lo que se trata es de temas energéticos también. Es decir, tú, si la energía es te permite buscar el infinito, siempre puedes estar en la huida hacia adelante y puedes endeudarte y eso te permite innovar, pero cuando no, pues se acabó. O sea, se acabó si se acaban las energías fósiles, ¿qué hacemos? ¿Qué coño hacemos? Muy bien, muy bien. No lo alternativa. Se acabó. O sea, bueno, no se acabó, pero sería muy curioso porque habría que esperar mucho más para obtener cierta cantidad de energía y en el tiempo en el que hay que esperar para obtener esa cantidad de energía no vas a esperar. Porque los humanos no esperan a obtener la cantidad de energía que antes producían. No, lo que habrá es que unos no tendrán acceso a nada y otros a bastante, que será bastante fuerte. A lo que haya, Sin embargo, es interesante esa teoría porque pone en 1870 pongamos un producto de esa época, un barco. Lo que costaba el barco, el vendedor ganaba, ponle un 5% y el resto entre los que producían el barco. Sin embargo, tú fíjate en los mineros del coltán para hacer esto ahora, ¿no? Un minero del coltán, que es una parte, digamos, dentro de lo que está de la mano de obra imprescindible para crear el producto, está, digamos, de una forma abismal en cuanto a lo que es la corporación que termina produciendo el aparato, ¿no? En la máquina, digamos. Entonces, en eso sí creo que hay algo. Fíjate que creo que en la producción de máquinas sí hay algo de como una expansión, digamos, ¿no? De lo que es esa diferencia, ese gap entre la gran máquina corporativa y los elementos del tercer mundo y de donde sea que se utilizan para extraer esos recursos. Eso sí puede que sea más amplio ahora que en el siglo XIX. De hecho, fijo que tiene que ser, ¿no? No sé. Por la misma expansión del capital, ¿no? En un momento dado eso se crea por inercia de la desterritorialización de los capitales. Tuvo que llegar de Luis y Guattari. La desterritorialización de los capitales. Sí, yo creo que lleva a eso, ¿no? Lleva a que haya, en cierta manera, que eso lo digo ¿Puedes volver a
¿Puedes volver a presentar la pregunta, por favor? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué La pregunta? que estás haciendo, la que estabas haciendo. ¿Cómo explicarlo? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo volver a explicarlo otra vez? Sería que Una pregunta, pero a ver, sí. al- ¿cómo le llaman los marxistas a eso? Los elementos de producción, o sea, Medios de producción. no, los elementos de producción, o sea, la mano de Los obra, bienes. no, Ah, es la mano de obra el esencial. telemono. Sí, Ah, la reserva. el trabajo socialmente necesario. No, la Ajá. reserva de. Hay un concepto que es la fuerza de reserva de. Como que es beneficioso que haya una fuerza de reserva en paro, digamos, Sí, sí, porque de ahí sí. se puede ir cogiendo. Ese Esa- concepto. necesitan eso, por supuesto. O sea, es una cosa básica. Quiero decir, la idea de claro, porque ellos saben perfectamente por Marx que el Estado burgués coge y le roba a los proletarios sus tierras, digamos, y les obliga a ir a la fábrica. Ejército Pero, industrial reserva se llama. Ejército pero industrial digo, de. ¿cómo sostienen que lo están haciendo ahora mismo? Y lo hacen con lo que tú estás diciendo, con que hay una reserva que nunca podrán competir los obreros, nunca podrán reclamar exigencias porque siempre habrá un montón de gente dispuesta a empezar a trabajar. Y siempre habrá esa Sí, que los empresarios mantendrán el yugo de los trabajadores. sí, exacto. Es que, claro, pero eso a lo que me refería más exactamente es para tú producir algo, necesitas una mano de obra especializada en eso. O sea, necesitas como Bruno los elementos, digamos, que saben cómo llevar a cabo esa Sí, labor, sí, cómo producir. eh, ese es el tema. Eso está dentro, es uno de los componentes del trabajo socialmente necesario. Eso es socialmente necesario porque implica o sea, un desarrollo social que hace que los factores de producción estén, digamos, disponibles, no, capacitados o preparados para poder llevar a cabo la producción, vamos. Claro, y a lo que se refiere esta teoría es de que esa mano de obra, o sea, todos esos elementos necesarios para producir, todos esos elementos humanos, la diferencia entre lo que gana uno de ellos con lo que ganan los otros es mucho más grande que lo que era en el siglo XIX y se está ampliando. O sea, la diferencia entre lo que gana el que vende, el fabricante, el diseñador del teléfono, con lo que gana un minero de coltrán es mucho más grande que la diferencia de lo que ganaba un minero de galés del carbón con lo que ganaba un vendedor de abrigos o sea, en el siglo XIX esa diferencia no era tan grande, era más reducida. Y esta teoría lo que plantea es que a medida que esa diferencia, a medida que el capital se expande, se desterritorializa, esa diferencia Sí. va creando más burbujas y más crisis. Nada, eso es una puta chorrada. Ahí es Ah, donde, bueno, ya era mala al principio esa teoría y el final es donde se ha ido al carajo. A ver, es que no. A ver. Conforme avanza. A ver, te voy a decir lo que hace el capitalismo. Primero, lo que hace el capitalismo, ¿vale? El capitalismo lo que hace es que sofistica los bienes de consumo hasta digamos, la aberración, digamos, que investiga exactamente cómo hacer esta pieza para que encaje con esta pieza, para que o dure más tiempo o consiga darle un sentido táctil que le parezca atractivo o cualquier cosa que el capitalismo intenta entregársela. Entonces hay una constante creatividad y una constante evolución técnica. Entonces, los trabajadores cada vez son capaces de producir más. O sea, o sea, quiero decir, el tío que producía el carbón, o sea, estaba sacando, o sea, su trabajo, o sea, con sus horas de trabajo,
que como se sacaba muy difícilmente, era mucho más caro. De producción total que podía manejar el empresario mismo era mucho menor. Pero claro, si los trabajadores se vuelven mucho más potentes y sus productos pueden hacer muchísimos más productos y muchísimo más rápido y demás, claro, el precio de la hora de trabajo del trabajador es menor y en cambio el del empresario será siempre cada vez mayor. Pero quiero decir, esto no es... de producción, porque no es el trabajador el que es más eficiente ahora que antes, es el medio de producción que pertenece al propietario, al capitalista. ¿Y qué? ¿Y qué quiere decir? O sea, el que hace uso del medio de producción es el operario. Es el a eso me refería. Es el que goza de la mercancía, porque es el que la manipula. ¿Cómo repite? Que se me ha cortado. Que goza de la mercancía es el esclavo, no el amo. Goza de una mercancía en concreto que le permite hacer la mercancía, o sea, la mercancía que va a vender, que es lo que paga con la que ha hecho. O sea, quiero decir, todo es mercancía en ese caso. Quiero decir, y eso se entiende que todo es mercancía, pero tienes que hacer una división en cuanto a bienes y bienes en cuanto a su función para poder entenderlo mejor. Claro, ¿y cuál es la función del empresario, cuál es la función del trabajador y todo ese rollo? Entonces, evidentemente, el empresario cada vez va a ganar más y el empresario porque claro, cada uno de sus productos, de esas unidades de ese producto, se va a vender al mismo precio. Entonces, el otro puede hacer muchas más y todos serán al mismo precio. Entonces, con respecto a lo que produce la empresa, el empresario se lleva mucho más, pero a cambio también sus gastos son mucho. Es el que monta todo aquel asunto y en principio no hay ningún motivo para que sea injusto. Es que todo vale, todo eso, la idea de la injusticia de la que parten los marxistas está mal porque es de la teoría del valor del trabajo, cuando el valor es subjetivo. Es decir, el precio de la hora de lo que está haciendo el tío, no. Y ahí lo mejor es ir al valor Romaniega, donde te demuestra que no es posible un igualador. O sea, el trabajo socialmente necesario, porque esto es de las diferentes horas de trabajo de todos los trabajadores. No se puede hacer, o sea, no hay, y eso ya es suficientemente relativo y mutable para que puedan jugar con ello los marxistas y de hecho lo hacen. No importa porque lo que demuestra matemáticamente Romaniega y ningún comunista se lo va a poder rebatir porque es una demostración perfecta y además que te dice al final exactamente cómo se rebate, que es: demuéstrame que existe un igualador. Y lo que te ha demostrado desde el principio es que no es posible escoger uno en concreto entre los múltiples igualadores que puedas pretender. Entonces, Yo creo que no hay una igualación. Entonces, la teoría del valor del trabajo es imposible, pero es imposible como una teoría como una teoría económica descriptiva. Pero fíjate, una teoría económica prescriptiva con esas morales, es decir, desde el punto de vista de la defensa del trabajador. Sí que en ese sentido esa perspectiva tendría sentido presentar una teoría del valor del trabajo, pero no como una teoría descriptiva. Esa es la teoría del valor subjetivo. Es a lo que quería llegar. Por cierto, si dejas el teléfono a lo mejor fijo en algún lugar, no se va a cortar tanto. ¿Estás caminando mientras hablas? Porque es como si se cortara por palabra. No, en absoluto, estoy sentado. Estoy sentado, no hay ningún teléfono, estos son unos cascos. A lo mejor es algún fallo de los cascos, fíjate, porque corta palabra. No, ese Skype que es una basura. Venga. Pues a mí me anda bien, el Brunito también. En Discord no pasa esto. El Brunito. El Brunito le anda bien, estoy viendo ponerse. En un pueblo perdido de Galicia, hombre. Galego. Pero no, sí, hay cosas. O sea, el problema es cuando buscan la solución marxista.
si buscas el análisis marxista, yo creo que sí, yo creo que es verdad que la desterritorialización del capital ha hecho que el minero que saca la materia prima más básica sea muchísimo más pobre que el huevón que lo vende en la urbe, en la metrópoli. Eso sí, ese es un fenómeno que no se puede negar, pero es un fenómeno natural que surge por lo mismo que defendía Marx, por el mismo... Vamos a ver, Sí, pero con un matiz para no caer en el marxismo, que es el matiz de que es verdad que la desigualdad es mayor y al mismo tiempo que el que es pobre, el que es muchísimo mejor. ¿el qué? Un nivel de calidad que aumenta en relación con la del mercado. No se entendió. Sí, no hay privilegios, que No, es lo que suele haber. pero es que ahí está la cosa. O sea, el anarcocapitalismo, como lo entienden, lo pueden entender que el poder económico y el poder político están desligados, no es. O sea, no, no. O sea, Es cada que vez, ahí hay fíjate otro que eso error. cada vez Quiero menos. Hay decir, otra cosa, que si una cosa se va ampliando, si el gap se amplía, también se amplía el distanciamiento de la clase política con respecto a la clase baja. Es evidente. Lo vas a tener sí o sí, porque una cosa va a llevar a la otra. no, O sea, una no cosa te va a llevar a necesariamente. que el político esté más enganchado con las empresas amigas. Las empresas van a ser más amigas del poder cada vez. Si empezaste en el Eso sí, 1913 eso sí. con la Fed, bueno, sigue y cada vez va a ser más indistinguible la diferencia entre poder político y poder económico. Eso es un resultado obvio de esto mismo que estamos hablando. O sea, de que No del capitalismo que se practica, el capitalismo que se ha practicado hasta ahora y que se suele practicar este corporativismo, pero que empieza con ideas mercantilistas y luego avanza sobre ideas corporativistas y o sea, es siempre contra el libre mercado, se refiere, quiero decir, que eh, no es cierto que sea el libre mercado el que lo genere, sino que pero es el capitalismo yo no sé de como dónde se sacan, hace ahora. yo no sé de dónde sacan que Marx era anticapitalista y anti-comercio internacional y estas cosas. No sé quién sacó eso, se lo sacaron. Marx no es ébola. No estamos hablando, o Carlyle, no estamos hablando de gente tradicionalista que dice, ay, el capitalismo nos está haciendo cada vez más no sé qué, y las mujeres mira cómo van vestidas ahora y todas estas cosas. No, eso, Marx no era de eso. De hecho, voy a buscar el discurso donde Marx defiende abiertamente el comercio internacional como una forma de quitar los fueros locales y acabar con o sea, de promover la burguesía, que es lo curioso. Yo no sé de dónde la gente sacan teorías y marxistas que dicen, ay, yo soy anticapitalismo, bueno, está mal, porque Marx no era anticapitalista. O sea, tú estás mal. Hazte otra cosa, no sé, hazte boliano o hazte, yo qué sé, cuáquero. No sé si lo ves así, Bruno, tú también, que no... A ver, estoy comiendo, tardo 2 segundos en tragar. Sí, a ver, yo antes he dicho que es el esclavo el que goza de la mercancía, pero me he confundido. Quería decir de los medios de producción. Es el esclavo el que manipula la máquina y demás. ¿El capitalista goza de la mercancía? No, goza de su venta. Goza del capital. Obtiene metal o papel o deudas o historias de estas, ¿no? O sea, cosas que ni se comen ni que no se puede, Capital. que no sirve para nada, que te tienes que deshacer de ello porque no sirve para nada. Solo porque te No puedes es cierto, eso no es tan sencillo. no, espera, Eso es teoría de liquidez. entonces, solo que hay gente que lo quiere. Sirve para relanzar el deseo del otro, ¿no? Como diría aquel. Es decir, sirve para eso, para un círculo vicioso infernal, si se quiere. Que tiene que ver con eso, de que hay demanda. Que la gente te pide eso que no sirve para nada.
Entonces, Un pequeño matiz. Ese círculo vicioso infernal es el círculo de la vida, ¿vale? O sea, sí, quiero decir, sí, luego no, no, nosotros que lo sí, que habremos sí, enviciado, que nosotros lo habremos sí. enviciado con nuestra forma de vida, pero cuidado. Que sí, no, no, pero que si lo decía un poco irónicamente, quiero decir, no soy Schopenhauer, es decir, no quiero que nos muramos todos tampoco, ¿no? Pero un poco va en ese sentido, sí. Es decir, pero tampoco pensar que el capitalista goza de la mercancía, del usufructo, ¿no? No, el capitalista es un... El otro día había una Vale, entrevista sí, tienes razón, muy buen punto, muy buen punto. en una entrevista a Florentino, el de ACS, joder, Florentino Fernández, Fernández, eso. sí. Y decía, no, pues es que yo no hago más que trabajar, es que no me voy de vacaciones nunca, a mí no me gusta es trabajar y el domingo trabajar, o sea, no respeta ni el sábado, el cabrón. Es decir, pues, joder, ¿no? Y lo que le han dado a los proletarios es un sustitutivo del no trabajar, que es el tirarse a la Bartola, tal, pues nos han dado un sustitutivo del no trabajo, que es más trabajo. Por ejemplo, irse de vacaciones es un trabajo. Hay que planificarlas, hay que pensar en ellas. Cuando vas a Budapest no haces más que sacar fotos y luego colgarlas y acordarte de ellas y no contar más que lo que hiciste y te costó el viaje y las anécdotas y las maletas que perdiste por el camino y demás. Es decir, nos han dado un sustitutivo, la Coca-Cola, en lugar del agua fresca. Hombre, eso Cuando... de que nos han dado suena un poco conspiracionista. Yo creo que es en plan, hay una retroalimentación, o sea, en plan, mm, un poco nos lo hemos dado a nosotros mismos, a través del capitalismo. O sea, lo hemos querido y al mismo tiempo, ¿sabes lo que te quiero decir? porque somos amos nosotros también, somos amos y Ahí queremos... está, ahí está. Fíjate que Marx consideraba una expropiación de la mano de obra independiente la cuestión del proteccionismo. Era pro mercado, libre mercado internacional. O sea, él consideraba que lo que hacía, o sea, le estabas dando, volvías a la cuestión de medieval hacia lo moderno. O sea, la forma de salir de lo medieval para Marx era precisamente a través del comercio internacional, porque eso es lo que hacía que como dice aquí, ¿no? Que el obrero no fuera expropiado, digamos, por los estados locales, por los feudos locales, lo que sea, la burguesía local. Lo que queráis, pero el trabajo es malo. El trabajo viene del tripalium y eso era una tortura romana. O sea, es malo y hay que reconocerlo. Sí, la verdad. Pero vamos a ver, el trabajo es malo. Vamos a ver, de verdad, o sea, sin más. O sea, eso es todo el matiz. El trabajo es malo. Claro. Es que no puedo comer, Vamos a ver. no puedo hablar. Solo Pero quería introducir esa idea. es verdad, tienes toda razón que hay que introducir esa idea porque, vamos a ver, contar cuando alguien dice que el trabajo es malo. Mira, hay un señor que es muy majo. Es un vídeo de estos de que se pasan por el rural de coña. Son unos máquinas. Son unos cachondos. Entonces, el señor dice, mira, aquí tengo una azada y una legona. Y os voy a enseñar hoy cómo no volver a tener que ir a la clínica del psicólogo y ni del psiquiatra en vuestra puta vida. Y se pone pim pam, pim pam, pim pam. Y se pone y hace un metro. ¿Habéis visto? Pam, pam, pim pam. Y ya está. Y con esto, nunca más, nunca más. Y tiene toda la razón, quiero decir. ¿Qué pasa? Dependiendo del trabajo. Es que es eso, es que lo tenía mucho más acertado, que es que la escuela era la diversión, aprender era lo divertido, lo Bueno, sí, esa era. parte digamos, la parte que se haría en una oficina, que se haría en cuanto a investigación, eso debería ser la parte de hobby, ¿no? Y hacerse como diversión.
Y luego el trabajo debería ser físico. El trabajo físico es el que, vamos, es que ahora todo el mundo va al gimnasio y todas estas putas mierdas. Es que todo el mundo necesita, es que funcionan mejor. Entonces, digamos, el trabajo es una maldición, dependerá del trabajo, dependerá de la persona, dependerá de muchas cosas. Hay gente que para ellos el trabajo es una bendición y, por ejemplo, acabo de comentar una serie de casos en los cuales el trabajo puede ser perfectamente una bendición. Entonces, quiero decir, el trabajo puede ser una maldición o una bendición, pero habrá que verlo. Lo que pasa es que no hay que idealizar el trabajo ni creo ni positiva ni negativamente, vamos. Es Marx Engels, Trabajos de 1888 sobre la cuestión del libre comercio. Prefacio de Friedrich Engels para el panfleto de 1800, de la edición de 1888. O sea, aquí lo tengo en inglés, sobre qué pensaba Marx del comercio internacional, ¿no? Y le caía simpático, no estaba en contra. Yo no sé de dónde, cómo la gente saca cosas, no sé, de dónde sacan, o es que hay contradicciones en el mismo Marx, porque también hay que a lo mejor leerlo todo, a lo mejor hay partes donde dice una cosa y después dice otra. Yo lo que tengo aquí delante es el texto donde defiende el comercio internacional. Así, directo. Es lo de que hay varios Marx. Mira, es lo que decía el otro día en Mesilla, de que Marx hace pues ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, Igual este texto lo voy a dejar en la descripción también, porque aunque esté en inglés, bueno, a lo mejor alguien ya lo descubre en castellano también, o no sé, a lo mejor es que en castellano no lo encuentro. luego también está la necesidad política. O sea, una cosa interesante que también comentaron allí es la idea de las idealizaciones como necesidades políticas, que es un concepto, es una cuña filosófica bastante interesante, porque, digamos, por ejemplo, ¿por qué Platón pone la geometría en, encima de como el requisito para entrar en la academia y no la medicina, digamos? Pues porque los médicos, em, las aspiraciones políticas de Platón. Platón quería al filósofo antes que al fisiócrata. Y claro, había esa pugna. Y entonces Platón decide idealizar la geometría, que no es una ciencia, como dirían ahora los buenistas, no es una ciencia alfa, como es la medicina, sino que es, pues eso. Em, ¿Mm? espera, me estaría equivocando, ¿verdad? ¿La geometría es una ciencia alfa? ¿Mm? Sí, ¿no? Pues nada, entonces no entró ahí. El caso es que, el caso es que, por ejemplo, la geometría con la que trabajan, pues es decir, son racionalizaciones en vez de una ciencia, digamos, sobre el terreno inmaterial. Bueno, en fin, luego, por ejemplo, yo es que estoy aquí un poco tirando de Jesús G. Maestro porque otra cosa interesante es también lo que hace Jesús G. Maestro, que dice que en vez de poner, en vez de lo que hace bueno, lo que hace bueno es, como también lo comentaron el otro día, ayer, Armesí y esto, el asunto de que para la educación, o sea, ¿cómo lo dijeron? Que era la cuestión de los filósofos de instituto, que digamos que bueno estaba desde un punto de vista gremial, buscando políticamente una posición para esa filosofía de instituto como una base, digamos, política para una sociedad española más sana, digamos. em, desde una filosofía analítica y hermética y como es la suya. No obstante, Jesús G. Maestro, porque dice que no hay que poner ahí, ese no es el lugar de la filosofía Bueno, ¿y cuál es el lugar de la social. filosofía? Perdón, la función social, que una serie de ideas filosóficas puente
hacer desde la filosofía desde la filosofía de los institutos y desde la filosofía académica, privada, pública que quería bueno, sino que se debe hacer desde la literatura, la verdadera arma potente que tiene la hispanidad para transmitir. Alberto, no se te entendió nada. No se te entiende nada. Yo no sé Tienes- qué estás hablando, porque se ve como que hace así la lucecita. Yo creo que es un problema de tu micrófono, porque me Yo parece. voy a dejar de hablar, porque yo, si queréis hablar por el Discord, vale, pero yo es que no, en Skype no funciona. El Discord también tiene para grabar cámara, fíjate. El otro día lo descubrí. Se pueden grabar con cámara también. Pero el Bruno se salió del Discord, no sé si lo tiene. ¿Lo tiene? me salí. Bueno, estoy en algún grupo por ahí. Ah, todavía no tienes la aplicación. Sí, pues se te oye fatal. O sea, es una pena porque se cortan palabras. Es lo que te decía antes, como si fallara un micrófono o algo así. Como si diera No. eso. No, yo lo he entendido todo, pero se me ha olvidado. Y claro que te cuesta armarlo cuando te falta una palabra. A lo mejor lo puedes hilvanar. Yo varias veces logré hilvanarla, o creo que se logró entender la idea, ¿no? Pero No, otras como- veces a lo mejor se come una palabra clave dentro de la frase y chao, no se entendió nada. sí, pero como le has cortado, ya no me acuerdo. Yo tenía cosas que responderle, pero ahora mismo no sé qué ha dicho. O sea, te estás aliando con Skype para joderle la vida a Alberto. Y una cosa así rara. O Alberto le tiene manía al Skype. Fíjate lo opuesto al checheno. El checheno adora el Skype. A él le encanta el Skype. Se ve que también esto de estar en Galicia hace que las tecnologías funcionen con la mente. Lo que hablaba el otro día con Javier Pérez Nieto. Y es cierto, a lo mejor se puede influenciar la máquina con la psiquis. A lo mejor yo puedo hacer que el Skype me ande pal pico. Y que sin embargo me ande bien el StreamYard. No sé, una cosa así rara, ¿no? Como una ranciada tecnomental. Como que yo influencio a lo Castaneda, ¿no? Puedo hacer salir un fantasma de la pantalla, me puedo meter como un fantasma. Hay una película, que se mete, ¿no? Aunque se mete dentro de la tecnología. Vieja. Creo que fue una de las primeras de salir con computadoras y videojuegos y esto. Que el tipo creo que se termina metiendo dentro del videojuego, ¿no? Una cosa así rara. Tron. Ahora estamos hablando de Tron. Tron, es así en peliculón, maravilla de película. Y es eso, es que a lo mejor con la mente lo haces, a lo mejor dicen, no me va a andar el Skype, y listo, no te anda el Skype, jódete. O, ¿sabes lo que te quiero decir, no? Porque el checheno feliz, el checheno volaba. Bueno, la última vez tuvo problemas, creo, en el de Raúl, ¿no? Creo que dijo que le andaba mejor el StreamYard, una cosa rarísima. Claro, que le anda mejor el StreamYard. Y no sé cómo decirlo, el Skype, bueno, da igual. Sí, será que no tengo razón. Será que el Skype va muy bien. Igual salen cosas graciosas, buenas. El trabajo es malo porque tiene esa connotación de pensar en el futuro. Es decir, cada día con su mal se basta. Si a eso le añades el pensar en el pan de mañana, lo cual ocurre con el neolítico y la agricultura, en ese punto, porque vamos a ver, ir a cazar o a recolectar no es trabajo. Tú vas cuando tienes hambre. Pero, Mm. vamos a ver, Espera, pero no, vamos a ver. déjame hablar, ¿eh? Que venía aquí a hablar. Perdón. Sí, perdón. Obviamente cuando se caza, se caza con vistas a, porque cazas un mamut y qué haces luego con los restos, ¿no? Obviamente que eso no existe, eso de, cuando no había trabajo en el Edén, no, obviamente es mentira. Pero más o menos, Vale. hasta cierto punto se puede jugar con esa ambigüedad y es cierto que es la agricultura la que jodió a la marrana. Y por eso es malo trabajar. Lo que pasa es que me dirás, no, pero hay gente que le gusta mucho planificar y eso es su vida y esto, ¿no? Pero vamos a ver, los momentos de verdadero placer, el primer analogado, son cuando se vive el presente en tanto que tal.
hasta ahí entenderemos que cuando se dice carpe diem no se dice por nada y no es un capricho asociar el carpe diem con la filosofía del placer, y que en el futuro, que tampoco es un capricho asociar el futuro con la muerte, porque en el futuro lo que hay es morir seguro, o sea, no hay duda. Me recordó a Sarzán eso, lo que le dijiste. ¿Tú has leído Sarzán, Bruno? No, sé quién es, pero no... Bueno, él plantea eso, que con la agricultura empezó la cagada, ¿no? Pero, sí. Era ludita, ¿no? O neoludita o algo así. puede ser, no sé. A ver, es que Pero a la mí cagada me empezó parece cuando nos pusimos de pie. O sea, quiero decir, yo creo que ha sido una cosa que ha ido de menos a más, ¿no? Como que empezó siendo muy como la población del mundo, fíjate lo que le decía el otro día a Javier Pérez Nieto. Ha ido de menos a más. O sea, antes era menos todo y ahora es más todo, ¿no? Sobre todo en ese aspecto, o sea, hemos ido de menos a más. Se te escuchaba mal, Alberto. A ver, habla ahora. A ver si puede entrar algo de lo que ibas a decir. a ver, el tema del trabajo, sí, vamos a ver. Es que, vamos a ver, es que hizo al hombre, ¿no? Pues es que el trabajo hizo al hombre, quiero decir. A ver, es que el trabajo, no es que el trabajo no es que hizo el hombre, es que el trabajo es lo que hace que todos los seres vivos sean lo que sean. ¿Cuál es el trabajo? Hacer miel es lo que le da la puta vida. ¿Cuál es el trabajo del, el trabajo, yo qué sé, del lobo? Cazar al jabalí. Mm. Y tiene un riesgo y se juega la vida, claro, por supuesto. Y quiero decir, es que la vida en ese sentido es muy puta. O sea, es que no estamos criticando al trabajo cuando criticamos el trabajo, estamos criticando a la vida, a lo que tenemos que hacer, lo que estamos obligados a hacer para sobrevivir. Claro, en eso sí. Claro, porque si lo vemos desde esos puntos de vista productivistas y mercantilistas, ya hemos introducido el liberalismo ahí en esa idea y por eso lo vemos desde esta manera y toda esta idea de que el trabajo es lo que hacemos para ganar dinero. No, 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 el trabajo es lo que hacemos para sobrevivir. Igual yo no Entonces, coincido en esa cuestión de la agricultura, porque fíjate que para mí la agricultura, por lo que yo entiendo, fue como una liberación de la cantidad de trabajo, ¿no? O sea, si antes tenía que salir el hombre y la mujer a cazar, después la mujer se quedó a cargo de la huerta y el hombre salió a cazar, entonces tenían la verdurita y la carnecita. O sea, en cierta forma fue como una ampliación, ¿no? De más que una reducción en el campo productivo. O sea, si vamos al punto de vista del campo productivo, aumentó, digamos, la cantidad de riqueza. O sea, aumentó los bienes, aumentó la producción, ¿no? Cosa que antes no. De hecho, de ahí surge la cuestión de la propiedad, digamos, en sentido de la tierra, ¿no? Surge con eso, porque aquí es donde yo tengo mi agüita para cultivar mi... Si no, andaba todo el mundo cazando para aquí y para allá, era todo, ¿no? Era más nomádica, era una vida mucho más nomádica, desde luego, como el cazador y recolector. La cultura nomádica se superó porque los seres humanos para sobrevivir tuvieron que abandonar. Ese es el problema de la historia, el cambio y la necesidad de adaptarse. Entonces, pues no nos iba de puta madre porque si hubiéramos seguido siendo nómadas estaríamos extintos. Entonces, coño, pues está bien haber superado el ser nómada. O no estará bien, pero tendrá sus positivos, sus cosas positivas y sus cosas negativas, como siempre. Como todo, como el capitalismo mismo. Como que se superó y no más bien se perdió. Se superó como si fuera un trauma. Hoy superamos, al fin nos libramos de... No, se perdió. ¿Y por qué íbamos a estar extintos si no siguiéramos cazando? No entiendo.
No, por las condiciones históricas concretas. Quiero decir, pasamos desde No, de un nomadismo a un sedentarismo huyendo del enfriamiento de aquella época del Holoceno. Y a partir de aquello es donde empieza a surgir la civilización en Mesopotamia. ¿qué dices? ¿Qué pasa? Que eso es en Europa, vale, pero, o sea, quiero decir, en Europa tienes, vale, pero en Rusia y por ahí, que es lo que pilla al norte de Mesopotamia, pilla muy lejos, demasiado lejos como para que sea influyente. Yo creo que bien, no sé. Es un fenómeno que pasa a lo largo de cientos de años. Y quiero decir, la gente va viendo que poco a poco se va enfriando todo. Entonces van abandonando paulatinamente durante siglos esos territorios, digamos que tú estás hablando que ya tienen... ¿Se me está escuchando? Un poquito. O sea, la mitad. Joder. ¿Por qué seguimos bien? Entonces, todas esas zonas que antes estaban suficientemente calientes para poder vivir, entonces empiezan a ir hacia las zonas calientes, que son las del Mediterráneo. Mm. Pero es que ahí estuvieron Y siempre. entonces... En ¿Cómo? esas zonas estuvieron siempre, en el Mediterráneo estuvieron siempre y en Sí, sí, Mesopotamia. estuvieron siempre. Es Solo que que no hacía antes tan- eran seminómadas. Antes eran, en todos lados, en todos lados. Entonces, ¿por qué? eh, porque se han reunido un montón. O sea, se reúnen un montón en en toda la zona del creciente fértil. Cuatro pelados los que estaban al norte? Es que además no estaban al norte porque era una glaciación. Entonces no. Sí, era un grupito de gente, eran grupitos de gente, no era una cosa así como Bombay. A ver, las tribus como máximo llegaban a ser 200 personas y luego se dividían. No era Calcuta un lunes por la mañana, ¿no? No, eso era más bien muy poquita gente. Sí, eran rutas, digamos que estaba, entre comillas, relacionada comercialmente. Pero luego, es decir, cuando viene, digamos, el frío, deciden, no sé si lo deciden, no sé qué, pero empieza a haber los primeros asentamientos, ya sedentarios. Que al mismo tiempo, quiero decir, se da evidentemente un proceso tecnológico que permite esa sedentarización, que no se da antes. O sea, hay una convergencia de factores. Que es la agricultura, precisamente. O sea, el descubrir que esta tierra, esta agua, este río, como descubren en el Sí, Nilo, los agricultores neolíticos, sí, sí, sí. puede inundar este determinado terreno y cultivar. Entonces los hombres pueden, lo que decíamos antes, los hombres pueden salir a cazar, las mujeres se hacen cargo de la huerta y tenemos 20.000 niños en lugar de tener uno que se lo come a lo mejor un león. Entonces la población hace ¡pum!, ¿no? Porque Claro. el cazador recolector tenía a medida que era más dura la vida. O sea, Necesitas tres hijos que sobrevivan para que sobreviva la especie. Y la verdad es que no llegaban ni a dos a veces. Entonces, los que sobrevivieron era una selección natural enorme. exacto, sí, sí. Ahí está el checheno que entre. Sí entra. Aquí salen, lo cortamos en pedacitos y sacamos varios clips. Porque está muy volada la cosa. Y a ti se te ha cortado un montón. Sí, la verdad. Ha sido bastante heterodoxo esta grabación. Sirve para sacar pedacitos cortos. Lo que pasa es que algunos esperemos que no sean de 3 minutos, pues de 3 minutos tampoco sirven. Bueno, por lo menos 10 minutos, ¿no? Que por lo menos dure 10 minutos, ¿no? Algo coherente durante un ratito. Yo creo que han habido momentos de coherencia que han durado a lo mejor. Yo he hecho todo lo posible porque no sea así. Y ha estado bueno. El problema, fíjate que lo que más jodía era que cuando se le corta el sonido a Alberto. Eso es lo que más. Eso irrita a cagarse, porque después, ¿qué haces con eso?
Tienes que editarlo, cortarlo en pedacitos, es un trabajo espantoso, ¿no? Es como un trabajo de eso de esclavo, es sí que un trabajo de esclavo, ponerse a editar aquí le anduvo la frase, aquí no le anduvo, corta donde no le anduvo, bueno, pega, pum, pan. Puede estar 3 horas para hacer un clip Nos así. fuimos a Discord. ¿Por qué? No sé, porque bueno, porque aquí somos más, el tema es que aquí estamos más, aquí está el checheno, hay alguno que otro. Y ¿Qué está el... cojo? ¿Dónde? Sí, estamos. Los que estamos en el. Bueno, vale. Estamos los mismos, pero vale. Bueno, es que el Brunito no estaba, no en ningún grupo del Discord. No está el Brunito en el Discord. Le he invitado. Le he invitado. No sé, se cansó de los debates absurdos, no sé qué le pasó, y fíjate, Mago, con lo que le gusta el absurdo, qué raro que se canse de los debates absurdos, no sé qué le pasó. Estoy en un proceso de hibridación. Estoy hibridando los métodos que usé cuando me retiré de la vida pública y filosófica hace 4 años y los métodos de pedante sabelotodo de mierda. Entonces, estoy viendo hasta qué punto se pueden maridar esas dos cosas. Y eso, entonces cada vez leo menos, cada vez me interesa una puta mierda menos lo que se habla en estos foros. Y bueno, pero lo único que es cierto que uno tiene ganas de hablar de vez en cuando. Y entonces en ese sentido, cuando participo en alguna de estas discusiones es por el mero placer de compartir la voz con gente que conozco, pero no siempre todo lo bien que pretenden aquellos que quieren que seamos quienes somos. Bueno, Y es que ya está. Ahí ha divagado y ya está ahí metido en una conspiración que ya no sé ni de quién habla. que ha dicho tiene mucho jugo, empezando porque lo que plantea primero de revolucionar con lo esquizo me parece genial. O sea, salirse un poco de esa cuestión platónico-fascista, como dice Nigland, ¿no? Porque es platónico-fascista. Entonces nos salimos del platonicismo fascista y nos ponemos un poquito tontos, porque... La revolución. Ayer se hablaba en lo de Hermesilla de la revolución y la filosofía y en qué medida estén relacionadas. Para esta gente, para Hermesilla y demás, Gustavo Bueno no era revolucionario, simplemente no era revolucionario. Entonces, lo que pasa es que el tal Andrés González no sé cuál, dijo que tuvo un lapsus, dijo una revolución de 360 grados, cuando lo que tuvo que haber dicho es de 180. De 360 grados, una revolución es una verdadera revolución, es decir, llegar al mismo punto, pero lo que quería decir era 180, es decir, pasar a otra cosa, a lo contrario. No quería decirte. No, a ver, es que te cuento. Es que pasa que siempre Estaba dicen que Marx. de la vuelta a Hegel o algo así. De la No, vuelta. de la vuelta a Hegel. No estaba hablando ya. No estaba hablando de la vuelta a Marx de Bueno, directamente. Puede ser, pero no sé. Yo creo que sí, porque él había ido con ese tema bastante fijo, no se dejó. No se dejó cambiar de tema y tal. Pedro estuvo muy bien, porque Pedro entró fuerte, fíjate, y se fue. Hizo, no sé, una cosa muy rara. Cojonudo, porque dijo Marx, hostias, Robespierre. Y dijo Marx, bueno, sirvió para integrar a los obreros, que es cierto que estaban, digamos, marginalizados y en la periferia. Y Sí. eso, esa intervención estuvo muy bien. Muy bien, Tiene sí. cosas lindas. Lo tendríamos que invitar otra vez a Pedro. Hace mucho que A no hablo. ver, es que su nacionalismo es muy estatista. Si no fuera su nacionalismo estatista, No, estaría encantado. también otro que tiene la tendencia platónico-fascista, como dijimos antes, pero es buen amigo y tiene puntos también, tiene salidas así, como el otro clip que subimos con lo de Ernesto Castro. Tiene cosas así, digamos que él no. A mí lo que me gusta de él es que le pone huevos a la cosa, ¿no? Él le pone huevos. Pa' acá y pum. La ¿No? revolución que estaba diciendo, vamos a ver, la revolución. Armesilla y compañía, pero ¿qué hacen en su día a día esa gente? Esos colegas nuestros, no voy a decir esa gente. Armesilla, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Todo el puto día leyendo.
Y ¡Ay! instruyéndose, joder, no sé. Os puedo decir qué es la revolución, porque vamos a ver, Gustavo Bueno sí que era un revolucionario del pensamiento, que es lo que es interesante revolucionar. Y no, o sea, ¿quién dijo esto? Es que la única frase que me gusta de ese autor, que es lo de la auténtica revolución es la revolución de las mentes, no es una revolución de los cuerpos. No, esa fue. Eh, ¿Quién era esa? Bueno, entonces, Gustavo Bueno sí que era un revolucionario además del pensamiento marxista. Entonces, y además lo defendió, yo creo que se defendió bastante bien esa tesis en el vídeo, en el directo. Frase, Alberto, ¿de quién era esa frase, perdón? Es que se te corta mucho y no nos quedó claro de quién era la frase que mencionaste antes. Chomsky, no, Chomsky. No, Chomsky. El otro día lo escuché hablar a Chomsky, fíjate, está ahí, sigue el viejo, y dijo cosas muy interesantes sobre Afganistán. Un video sobre Afganistán. Pero sí, con esa voz cultural que tiene él. Ay, no, y como lo escuché mucho rato te manda a dormir también. Es muy. Pero lo de la revolución de las mentes creo que es anterior a Chomsky. A mí se me hace que es anterior. Porque ya habían, como la canción del otro día, que es más o menos de los 70, por 76, por ahí, la de Revolution Wouldn't Be Televised, de Scott Hell. Eso es anterior, me parece, o de la época. O sea, ya había esa idea de que la revolución, incluso John Lennon lo plantea. No importa. John Lennon, A ver, vamos a ver. lo plantea en todas las canciones. A ver, lo bueno de la idea de genio que tiene Jesús Maestro es el asunto, él dice, el genio es el que llega primero. Entonces, vamos a ver, es algo que tengo que este problema contigo con el asunto de la posmodernidad. El intelectual que plasma, que objetiva las ideas, aunque no sean suyas, aunque sean las de su sociedad, entre comillas, pero interpretadas por él, el que lo hace primero sirve como referencia. Ahí, bueno, eso existía antes, esos conceptos, pero ¿quién cojones los pone? Pues este tío. Bueno, son cosas que están en el aire, ¿no? Digamos. O sea, sí, lo digo, ¿quién las coge del aire y las... Bueno, yo te diría, por ejemplo, que en el caso el caso de John Lennon es muy interesante, porque John Lennon plantea que lo empieza a plantear la canción Revolución de los Beatles, plantea eso, ¿no? Que una revolución puede estar bien, pero mientras no lleves pancartas con el Chairman Mao. O sea, qué tipo porque claro, la cuestión de la violencia, ¿no? Entonces ya empieza a chocar, y a partir de que empieza a chocar la cuestión de la violencia, digamos, del lado de la izquierda, entonces empieza a surgir como una especie de reacción en esto, ¿no? Que no es, lo que están proponiendo no es bonito, desde luego, es una cosa horrible, ¿no? Entonces ahí es donde surge esa ruptura, ¿no? Lo que es la ruptura entre, o dejar de creer en la utopía de alguna manera. Dejar de creer que esto va a ser la solución, ¿no? Porque ya se ve que no es. Entonces ahí se empieza a surgir la idea de la revolución de las mentes, más que la revolución, digamos, de andar a los tiros. Y eso lo plantea John Lennon, ¿no? Y lo plantea esta canción que decía de Scott Heron, de Revolution Will Be Televised. Y así, o sea, ya estaba en el aire. De hecho, si te vas a los postestructuralistas franceses también lo planteaban, ¿no? Iban más lejos incluso. ¿No, Bruno? ¿No lo ves así? ¿Tú que ellos planteaban ya esa cuestión de que la revolución de... Estoy en el diván, hacemos un psicoanálisis. Y la escuela de Frankfurt. Dale, pero lo hacemos con la escuela de Gestalt. Y el mismo Gramsci también, ¿no acordamos? Gramsci no, o sea, ¿cuál es la que planteaba? Gramsci planteaba ir por la revolución soft, nada de andar a los tiros. O sea, entrar en una cuestión cultural, cosa que no haya que matar a nadie. Pero esto, vamos a ver, lo de la revolución, conservadores contra progresistas. Ahora, bueno.
Hola, buenas. A Daniela y Solina, buenas. Hola, buenas. También está Francisco José Novo, un saludo. Boa noite desde Lugo, Galicia. Hola, buenas. Saludes, señores. ¿Quién hace caso a esos tarados? O sea, ¿por qué impedir?